Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial estén con ustedes en esta maravillosa mañana de agosto 21 del año 2022. Durante los próximos 2 domingos estaremos estableciendo 2 mensajes, pero con relación sobre una misma base. Estaremos hablando sobre lo que es el sufrimiento. Por ende, antes de entrar en el día de hoy en nuestra primera palabra, oremos a nuestro Padre Celestial. Alabamos tu nombre, Dios, porque eres bueno y perfecto. Agradecidos por tu providencia, por tus maravillas, porque en ellas todos nosotros, afligidos, angustiados, hambrientos y sedientos, al clamar a ti hemos sido librados de nuestros sufrimientos. Gracias por tu palabra, porque es poderosa y nos sana, por convertir nuestro desierto en agua de manantial. A ti la gloria, Señor, y la honra por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esta primera mensaje lo he titulado El propósito de Dios. Hablar de lo que es el sufrimiento será siempre muy diferente a sentirlo en carne propia. No importa el tipo de creencia que podamos tener, este sentimiento será siempre muy difícil de digerir. Estas próximas 2 semanas navegaremos en este océano de muy difícil comprensión para la gran mayoría de nosotros. El mensaje de hoy, lo repito, lo he titulado El propósito de Dios. Para todas aquellas personas aficionadas a leer un buen libro, estoy seguro que en muchas ocasiones se han encontrado con historias que lucen ser claras y diáfanas. En otras ocasiones, sin embargo, nos encontramos con historias que son oscuras y sombrías, que en muchas ocasiones nos dejan con un final inconcluso. La Biblia es un libro que presenta unas verdades, propósitos y enseñanzas que han marcado la vida de muchas personas. Pero a la vez, estoy convencido de que la Biblia es un libro que está lleno de paradojas. La paradoja se define como un hecho que aparentemente es contrario a la lógica, lo cual consiste en emplear expresiones o frases que envuelven siempre contradicciones. Podemos ver por un lado que la Biblia nos dice que tendremos aflicciones, persecuciones, penalidades, tribulaciones, sufrimientos, angustias y peligros. Pero por el otro lado nos enseña que a pesar de todo lo anterior citado, debemos ser agradecidos, presentar buen ánimo, que debemos tener gozo y a la vez regocijarnos de nuevo para que de esta manera podamos entrar en el mismo reino de Dios. Siempre teniendo la paz que Jesús nos brinda, confiando en Él, porque tenemos la certeza de que Él, el Mesías, Cristo Jesús, ha vencido al mundo. En el libro 2 de Corintios, en su capítulo 7 y los versículos 4 y 5, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: sobreabundo en gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos de dentros, temores. La idea no puede estar más clara. La angustia y el sufrimiento son marcas en la vida del cristiano, y las mismas serán siempre inevitables. Pero a la vez, esos estados desembocarán en un estado de gozo, lo que nos llevará a la culminación de la vida misma y lo que es la esencia del cristiano, la cual siempre estará basada en último fin, en dar gloria a Dios. El problema para muchas iglesias y sus prédicas y para muchos cristianos es que la única parte que se queda grabada en sus mentes y en sus mensajes es donde se nos habla de júbilo, de alegría,
y de gozo. Por lo tanto, cuando su vida es tocada por manifestaciones de desastres físicos, espirituales o desastres morales, siempre cuestionan a Dios por su aparente falta de acción. Para dar el enfoque del mensaje, me gustaría utilizar la figura del gran legislador del pueblo de Israel, Moisés. Todos recordamos la historia de su encuentro con la voz de Dios en el momento que se encuentra con la zarza ardiente. En el libro de Éxodo, en los capítulos 3 y 4, vemos que el Señor le ordenó que se enfrentara con el faraón y le dijera que dejara libre a los hijos de Israel. Moisés le preguntó el por qué los hijos de Israel habrían de creer que Dios le había enviado. Para esto, el Señor le armó de poderes milagrosos. Convirtió su vara en una culebra y luego la convirtió otra vez en una vara. Después hizo que la mano de Moisés se llenara de lepra y luego la sanó finalmente. Además de esto, le dijo que si el pueblo no llegara a creer, él tomará las aguas del río Nilo, las echará sobre la tierra y éstas se convertirían en sangre. Estas hazañas asombrosas fueron diseñadas para revelar el poder de Dios y probar la autenticidad de Moisés como su representante aquí en la tierra. Pero en ese momento ocurrió algo muy curioso. Moisés se quejó de que él carecía de elocuencia para realizar esta tarea. Le dijo al Señor: soy tardo en el habla y torpe de lengua, como lo podemos ver en el libro de Éxodo, en su capítulo 4 y su versículo 10. Dios no le ofreció sanarle su dolencia, lo cual resulta algo extraño. Y digo extraño porque Dios acababa de realizar milagros extraordinarios que capacitaron a Moisés para llevar a cabo la misión que le había el mismo Dios recomendado. La pregunta es: ¿por qué no habría de eliminarse ese molestoso impedimento de la tartamudez de Moisés? Por supuesto que Dios tenía el poder para hacerlo. ¿No habría sido entonces lógico que el Señor le dijera: vas a necesitar una voz fuerte para guiar a 1 millón de personas a través de todo el desierto? Por lo tanto, de hoy en adelante hablarás con voz de autoridad. Sin embargo, no fue así como respondió Jehová. Primero se enojó con Moisés por usar esa debilidad como excusa, y luego nombró a Aarón, el hermano de Moisés, para que éste le sirviera como su vocero. Entonces, ¿por qué Dios no se deshizo del problema de Moisés? Yo no lo sé, y estoy seguro que tampoco ustedes lo saben. Como he mencionado en otras ocasiones, Dios permite que sucedan situaciones en nuestras vidas en las cuales no podemos ver su propósito, o mejor dicho, el propósito que nosotros entendemos que debe ser manifiesto. Siempre podremos suponer que el Señor no sanó a Moisés de su torpeza de lengua, porque así como el apóstol Pablo estaba aprendiendo que el poder de Dios se perfecciona por nuestra debilidad, él no había sido escogido para ser líder del pueblo de Israel porque era un orador de milagros o porque era un superhombre, sino porque el Señor había decidido usar sus insuficiencias y todos sus defectos. En 2 de Corintios, en el capítulo 4 y su versículo 7, el apóstol Pablo nos dice de manera maravillosa lo siguiente: tenemos este tesoro en vasos de barros
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios nos dejará frecuentemente luchar con nuestras debilidades. Todo esto para revelar su poder. Estoy seguro que todos los creyentes tienen por lo menos un gran problema con su vaso de barro. Pudieran ser tribulaciones, aflicciones, penas, dolores, sentimientos de indefensión. Pero en todos los casos, el Señor decididamente se niega a quitarnos ese tipo de pena o sufrimiento, los cuales entendemos nosotros que son marcas imposibles para poder tener una vida saludable. De lo que no existe duda es que siempre tendremos a nuestro alrededor algún tipo de tribulación, lo que está en total desacuerdo de la enseñanza del cristiano totalmente feliz, el cual vive en una sola cara de la moneda. Este tipo de cristiano, en momentos como estos, se han abocado al fracaso porque se dan por vencido en su batalla de la fe. Se han ido por el camino que entienden que es más fácil. Van siempre caminando por sus propias fuerzas. Sin embargo, cuando vemos ejemplos bíblicos, como el caso anterior de Moisés, nos damos cuenta de que éste se aferró totalmente a la fe en Dios, hasta que comenzó a entender el plan de Dios en su vida y el plan de Dios en el pueblo de Israel. Moisés siguió los consejos de Dios, apeló al faraón para que dejara ir a los hijos de Israel. Hizo lo que fue ordenado. Sin embargo, después de esto, el faraón lo que hizo fue aumentar la opresión sobre este pueblo. En ese momento enviaron una delegación con la esperanza de obtener algún alivio por parte del faraón. Este les llamó perezosos. Salieron del palacio y se encontraron con Moisés y Aarón. Y les dijeron en el libro de Éxodo, en el versículo 21, lo siguiente: mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos del faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndole una espada en la mano para que nos maten. Estoy totalmente seguro de que en ese momento Moisés pensó que Dios lo había llevado a una situación peligrosa y que después lo había abandonado. En los versículos 22 y 23 de ese libro y ese capítulo encontramos el llamado de Moisés a Dios. Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine al faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal por este pueblo. Y aquí dijo lo impensable: y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Increíble por demás. Moisés le dice a Dios que no había hecho nada por librar al pueblo de Israel. ¿En cuántas ocasiones hemos pensado de esa misma manera? Dios, me has abandonado. Perdimos nuestro trabajo, la muerte de un familiar querido. Nuestros hijos marchan por el camino incorrecto, o una enfermedad reclama parte de nuestra vida o la vida misma. De la misma manera que Dios sabía dónde estaba Adán al tratar de esconderse, Él sabía también dónde estaba el profeta Elías en la cueva. Dios siempre está ahí. Él nunca abandona a su pueblo. Él es soberano. Se preguntará entonces: ¿por qué a mí? Pues yo no lo sé, ni nadie en la tierra lo sabe. ¿Quiere la respuesta? Pues alguna de ellas sola la encontrará cuando esté delante de la presencia del Dios Padre y de su Hijo Jesús. Termino con lo siguiente. Ser seguidor de Cristo
no lo librará de las tormentas de la vida. Estas pueden ser parte del propósito de Dios en tu vida. El carácter, el dominio propio, la paciencia y la fe estarán en muchas ocasiones atadas a nuestra respuesta a esas tormentas. Podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué a mí? Sin embargo, esta no es una frase exclusiva de ninguno de nosotros. Estoy seguro de que Dios la habrá escuchado y la escucha día a día. Pero tenga claro lo siguiente: Dios no te ha escogido a ti para hacerte sentir afligido, para estar en sufrimiento. Lo cierto es que muchos de nosotros nos golpeamos la cabeza contra la misma antigua roca. Pasamos por tensiones que están fuera de toda explicación lógica. Jesús en un momento dijo que entre los nacidos de mujer no había mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, Juan murió a los 34 años de edad, decapitado por orden del rey Herodes. Esteban murió lapidado por proclamar el nombre de Cristo. Al discípulo Jacobo, hermano de Juan, y a quien solo se le dedica un solo versículo del capítulo 12 del libro de los Hechos, Herodes lo mató a espada. La tradición dice que 10 de los apóstoles fueron ejecutados. Pablo fue perseguido, fue apedreado, azotado y posteriormente decapitado en Roma. En el capítulo 11 de Hebreos se nos habla de una gran mayoría de los héroes de la Biblia. Todos vivieron con la esperanza de una promesa que no había sido cumplida cuando llegó el momento de su muerte. Por lo tanto, entienda lo siguiente: estos héroes no recibieron ninguna explicación, solo podían aferrarse a su fe para poder mantenerse firmes. Tener una fe firme en Dios no garantiza una vida feliz y libre de problemas. Por el contrario, nuestra fe casi siempre nos garantiza que habremos de sufrir alguna forma de abuso de parte del mundo. Lo más interesante es que mientras estemos en el mundo, lo más posible es que no podamos comprender el propósito de nuestro sufrimiento. Sin embargo, de lo que debemos estar seguros y confiados es que Dios cumplirá sus promesas en nosotros por medio de su Hijo Jesús. Y eso, hermanos, es lo único que debemos comprender. Que el Señor los continúe bendiciendo en esta mañana. Santo es el Señor y digno de adoración. Díselo al Señor, mi hermano. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Él está aquí, mi hermano. Díselo a Él, levantando tus manos. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor. Ahora dile: Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Y digno de adoración. Te lo cantamos a ti, Señor.
corazón ofrezco a ti. Santo eres.